buenos días a todos. Un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación a Washington. Y créanme que para mí es un gran gusto y satisfacción estar aquí en la universidad y qué bueno que estos temas de educación financiera se apalanquen o exista una alianza con la academia. Es sumamente importante en ese sentido, ya que es la visión, es hacia donde tenemos que caminar. Bien, les voy a hablar sobre un tema que se comenta mucho hoy en día en el Ecuador, sin embargo, se sabe poco. Se habla mucho, qué bueno, es importante romper paradigmas, pero en honor a la verdad se sabe muy poco. Y se sabe muy poco de qué se trata y se sabe muy poco de cómo funciona. Y sobre todo, cómo enfrentarlo. Entonces, en ese sentido, siempre me ha gustado manejar ciertos temas y en esta área que llevo 15 años de estudio y de asesoría a las empresas, rompiendo paradigmas. Porque hay que romper paradigmas para poder enfrentarlo. Es decir, mirarlo de una óptica donde el problema no nos aplaste a los empresarios, sino que más bien sea una oportunidad para darle la vuelta y salir fortalecidos. Difícil entenderlo, sumamente difícil entenderlo, pero creo yo que sí es posible y lo vamos a ver de la siguiente manera. El lavado de activos. Creo que todos hemos escuchado acerca del lavado de activos, pero ¿realmente sabemos qué es el lavado de activos? Porque eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. ¿Sabemos el concepto de lavado de activos? Créanme que en ese sentido yo he tenido la oportunidad, y bueno, hasta hace poco tuve el grato honor de ser director general de la UAFE. Tuve 6 meses donde pudimos trabajar mucho en algunos proyectos y justamente uno de los puntos clave fue la cultura antilavado. No existe cultura en el Ecuador. Nuevamente, vemos la foto, nos lamentamos o vemos una oportunidad. Vemos una oportunidad. Y les decía que me da mucho gusto estar aquí en la UES porque justamente este año, en el mes de marzo, hicimos la primera casa abierta de cultura antilavado en el Ecuador. La primera en toda su historia. Y tengo que decirles, porque lo conversé con colegas del Gafilat, con otros colegas que eran directores de WIF de otros países, la primera en la región. Sumamente importante romper paradigmas. ¿Por qué? Porque en el transcurso de esto vamos a ver que el problema no es del Estado. Y la solución no está solo en manos del Estado, es de todos. Y uno dice, ¿y por qué tengo yo que participar? Porque ya es hora de ponernos el chip, de dejar de ser espectadores y ser protagonistas, cuidar nuestras empresas y cuidar nuestro patrimonio. Entonces, en ese sentido, si vamos a combatir el lavado de activos, y ese es el problema que se está dando ahorita y que está en boga en el Ecuador, lo primero que tenemos que saber es qué vamos a combatir. El lavado de activos. Y en ese sentido vamos a romper algunos paradigmas. Yo les he traído un concepto propio, adaptado, obviamente, dentro de los parámetros de lo que significa el lavado de activos, pero para entenderlo de manera pragmática. Y lo pongo de esta manera. Es usar a la compañía bajo la figura de clientes que adquieren, esa es la palabra clave, adquieren bienes o servicios o bajo la figura de inversionistas a través del mercado de valores, ya que estamos aquí en una oportunidad de potenciar este mercado, introduciendo dinero contaminado que presuntamente proviene de un acto ilícito. Ojo, presuntamente. Pero estamos hablando de algo importante. La persona que quiere lavar va y se acerca a una empresa y va a intentar engañar a la empresa. Y las reglas del juego a nivel mundial están claras. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa para protegerse? Porque el concepto aquí, y voy a hacer énfasis en esto, ¿buscamos protegernos o buscamos cumplir la norma? ¿Buscamos blindar nuestro patrimonio familiar o buscamos cumplir una norma? Yo los invito a ponerse de lado de entender, tenemos que blindar nuestro patrimonio familiar, tenemos que hacerlo crecer. Las reglas del juego, hoy estamos aquí en una oportunidad y en una visión empresarial y estas son herramientas, como lo decía ayer Washington, posibles, pragmáticas, positivas y adecuadas para desarrollar la apertura de hacer crecer nuestro patrimonio, la inversión. Pero hay que hacerlo con inteligencia, no solo financiera al momento de decidir dónde invertir, sino cómo blindarnos, sin que eso signifique una carga, sino más bien parte del proceso. Las palabras o la frase más sencilla para entender qué es el lavado de activos es transformar el dinero sucio en dinero limpio. Entonces, tenemos que entender claro, tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel de los entes de control, tanto a nivel de los empresarios, tanto a nivel de la academia,
Creo que es una gran oportunidad para la academia en general, a todas las universidades del país, incursionar en esto. Yo he escuchado a algunos catedráticos sobre hablar del tema, profesionales, y como les digo, yo veo una oportunidad. Tienen mucho que aprender, lo veo en positivo. Tienen mucho que aprender, pero a eso vamos, a desarrollar el conocimiento, porque el conocimiento no es estático. Lo que hoy se sabe, en 2 años, 3 años, se empieza a volver obsoleto. El conocimiento es dinámico y todo el tiempo hay que seguir aprendiendo en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la realidad del Ecuador? Porque yo les he hablado de que el empresario tiene que empezar, o el emprendedor, o el inversionista tiene que empezar a ser protagonista y ya no solo espectador. Y nuestra realidad es esta, y estas son noticias que salen todos los días o casi todas las semanas en el Ecuador. Fiscalía procesa accionista de 27 empresas, 27 empresas por presunto lavado de activos. Fiscalía revela las empresas que usan los narcoecuatorianos para lavar dinero y van desde constructoras hasta peluquerías. Cualquier actividad económica puede ser utilizada para lavar dinero. Cualquiera. Empresas formales y ciudadanos y gobiernos deben trabajar en conjunto para reducir el riesgo de lavado de activos en sectores de la construcción. Me gusta este título porque es lo que trabajamos en la UAFE durante los últimos 6 meses. Todos trabajar en conjunto, todos. No se trata de que uno se lleve los aplausos, no, no se trata de eso. Ese no es el protagonismo. El protagonismo es que cada quien desde su trinchera trabaje coordinadamente en un sistema antilavado. Mafia albanesa lavó dinero en 10 empresas desde el Ecuador. ¿Cuál es la palabra que se repite en todas estas noticias? Lavado, pero la otra palabra, empresas, empresas. Tenemos que entender una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la contaminación lamentablemente es tan grande en el Ecuador y está tan visible, porque no significa que no pasen en los otros países, también pasa, ¿sí? Lo estuve conversando hace poco en Guatemala, también con el director de la UIF de Colombia, pasa en todos los países, las empresas, la contaminación de las empresas. Entonces, si vamos a hablar del mercado de valores, por poner un ejemplo, y tenemos que decir la gran oportunidad y la gran contribución al desarrollo económico en el Ecuador, que la Casa de Valores, en el mercado de valores, contacta a quien tiene recursos económicos, por un lado, y por otro lado, contacta a quien necesita recursos económicos, eso tiene que fluir. Y obviamente hay que ver la factibilidad de que el negocio se dé, que fluyan los capitales, que haya el retorno, que haya la ganancia, que el proyecto se desarrolle, pero también hay que tener en cuenta algo. Hay que ver quiénes son estos dos personajes, sin estigmatizarlos. No se trata de eso, pero se trata de entender que tengo que verificar que quien tiene recursos, de dónde proviene el origen de los fondos. Y no se trata la respuesta del banco de la esquina. Es un poquito más técnico, pero es una oportunidad positiva. Y por otro lado, de la empresa que recibe los recursos, porque hoy en día las empresas que reciben, o cualquier empresa que se utiliza para lavar, que se creó con la intención de lavar, que está mezclado con temas de delitos de delincuencia organizada, no es que se creó solamente como empresa fantasma, esos son los novatos, las empresas fantasmas. Hoy en día son técnicos, son empresas que tienen actividades normales y las mezclan con las otras operaciones y mezclan el dinero. Entonces, en ese sentido, esta situación que les estoy planteando, ¿tiene que ser una barrera? No, esto tiene que seguir fluyendo. Y esto ocurre en Ecuador, en Perú, Colombia, Brasil, Argentina, ocurre en Estados Unidos, señores. Ocurre en Europa, en los países del primer mundo. La diferencia es que algunos están más desarrollados, más perspicaces dentro de sus procesos y pueden, dentro de sus propias empresas, tener los controles suficientes para que esto no sea ni que se vuelva lento, ni que se vuelva una barrera en las ventas, ni que se vuelva una barrera en los negocios, sino sencillamente fortalecer con la transparencia y verificando exactamente quién es quién de cada lado y de tal manera que el negocio fluya. Entonces, en ese sentido, el tema de las empresas, la foto, la realidad hoy en día es que las empresas en el Ecuador existirán muchas que están contaminadas. Entonces, la posibilidad de mañana tener un cliente que esté contaminado es mucho más alta que hace 10 años. Y esto no significa que el cliente que pasa por la puerta lo miro mal porque digo es un lavador. No, no se trata de eso.
Se trata de que, así como viene el cliente y le hago un perfilamiento de que es un cliente potencial para que mi negocio siga creciendo, también es un cliente que me va a traer fortaleza y transparencia para que mi negocio siga creciendo. Porque sobre todo hay que tomar en cuenta que donde llega a ocurrir algo con un cliente, en estos casos, uno de los principales problemas desagradables que van a tener no solamente es el legal y el penal, es el reputacional. Entonces pensemos en eso. Cuido la reputación de mi negocio. Dicho esto, hay que entender, y sumamente claro, yo les hablaba de la academia, porque en ese sentido todavía falta, y la academia tiene que ser el vehículo para fortalecer a aquellos profesionales de jurisprudencia, que algunos de ellos tienen la oportunidad todavía de aprender mucho en esto, tengo que decirlo positivamente, el concepto de delito precedente. Porque cuando hablamos de lavado de activos mezclamos todo y a veces, muchas veces, ocurre lamentablemente y en redes sociales nos gusta opinar de lo que es y de lo que no es. Y es una mezcla que produce confusión, donde el primero que lo tiene que tener claro obviamente es el ente de control directo, que es la UAFE, que pone las políticas antilavado en el Ecuador. Lo tiene que tener súper claro la diferencia de delito precedente con el delito de lavado de activos. Pero también los empresarios, también la academia, también las unidades complementarias, también los operadores de justicia, todos tienen que tener claro este concepto. Porque créanme que a la hora de la situación, cuando ya se deriva en algunos casos de investigación, hay mucha confusión. Y eso puede terminar en un gran problema que se llama impunidad. Entonces, para que el sistema antilavado funcione, hay que tener claro y manejar el conocimiento. Y cuando hablamos del delito precedente, ¿de qué hablamos? Lo voy a poner de esta manera. A todos nos gusta el fútbol. Mañana juega Ecuador. Ecuador, ¿cuántos tiempos va a jugar en la cancha? 2 tiempos. Primer tiempo de 45 minutos y segundo tiempo de 45 minutos, ¿verdad? Son 2 momentos de un partido. Igual ocurre aquí. El primer tiempo se llama delito precedente. ¿Por qué? Porque es un delito, ya, el nombre lo dice, ¿verdad? Un acto ilegal que originó un dinero proveniente de un acto ilegal. Primer tiempo. El segundo tiempo, ¿cuál es? Toma ese dinero que viene del primer tiempo e intenta lavarlo. Es el segundo delito, que es el delito de lavado de activo. Es decir, que hay que entender que para que exista el delito de lavado de activo, ¿necesariamente tuvo que existir un delito precedente? Sí. Jurídicamente, de acuerdo a nuestra legislación, al COIP y en los demás países igual, ¿se necesita que haya sentencia de ese delito precedente? No. ¿Cuál es la clave entonces en ese sentido? La justificación del origen de los fondos. Porque si no lo justifica realmente cómo se originaron esos fondos, pues entonces queda la puerta abierta a que realmente lo hizo a través de un acto ilícito. Y en esos actos ilícitos y en ese delito precedente, de acuerdo a la última evaluación de riesgos aquí en el Ecuador, que ya se está modificando y está por salir la actual este año, hay que entender estos 5 delitos precedentes que están aquí. Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, narcotráfico. Siempre hemos pensado, el lavado de activos es tema de narcotráfico. Y yo, empresario, como no tengo nada que ver con narcotráfico, ni me preocupo ni me quiero preocupar y quiero mirar para otro lado. Error del empresario. Primero, porque sí tiene que preocuparse. El dinero sucio o un cliente contaminado puede estar tocándole la puerta. Y si está contaminado, lo contamina. Si le entrega dinero proveniente de un acto ilícito, lo contamina. Segundo, el narcotráfico no es el único delito precedente. Existen otros delitos precedentes como están aquí y ese es otro paradigma a romper. Corrupción, el dinero proveniente de la corrupción, que es un tema hoy en día que ya lo hemos visto, nos desagrada, obviamente lo condenamos, ocurre en toda Latinoamérica, pero por ocurrir en toda Latinoamérica no significa que esté bien, está mal. Ocurre en Ecuador, ocurra donde sea, está mal. Contrabando, robo de vehículos, y para romper paradigmas, que esto ya se viene hablando recién hace un par de años y ha sido durísimo, durísimo que lo entiendan incluso los entes de control de aquella época anterior, la evasión fiscal. Es decir, que el no pago de impuestos también es un delito precedente de lavado de activos. Sí, sencillo, matemático. Si una persona gana 100 o la empresa gana 100 y tenía que pagar el 25% de impuesto a la renta y no lo pagó porque disfrazó comprando facturas, haciendo alguna actividad que no debía, creyendo que no va a pasar nada cuando vamos a ver que sí pasa y que hoy en día es fácilmente detectable, resulta que ese 25% que no lo pagó es dinero proveniente de un acto ilícito. Por lo tanto, si mañana esa plata
la invierte, entre comillas, o adquiere una casa, un vehículo o algún otro bien, mueble o inmueble, pues entonces empieza el segundo tiempo, que es lavar dinero. Ahora bien, ¿y dónde estamos como empresa privada nosotros en el flujo y en el sistema? Y es importante entenderlo, y vuelvo y repito, es una oportunidad entenderlo. El conocimiento nos da la puerta a diferenciarnos y ganar mercado. Así funciona el sistema antilavado en el Ecuador, y así funciona cómo llega una alerta, un reporte a la UAFE. Primero tenemos el cliente que realiza la transacción, el punto 1, con el 2, que es el sujeto obligado. El sujeto obligado, hagamos de cuenta que es la empresa de ustedes. La empresa de ustedes quiere vender y atraer clientes. Y habrán clientes referidos, habrán clientes amigos y habrán clientes desconocidos. Pero hay que vender, de eso se trata, mover la economía, hacer crecer el negocio, el patrimonio personal, la inversión personal y obviamente con los excedentes también ir al mercado de valores y aprovechar las oportunidades y las herramientas financieras que nos brinda. Entonces, en ese sentido, este cliente, ante este sujeto obligado, yo voy a poner el ejemplo del sujeto obligado, ¿quiénes son? De acuerdo a la ley de lavado de activos, de antilavado de activos en el Ecuador, hay actividades económicas que tienen que realizar un proceso adicional que se llama el perfilamiento del cliente. Entonces, este perfilamiento del cliente es ver de dónde viene la plata. Lo pongo muy sencillo, pero es mucho un poco más extenso en ese sentido, ¿no? ¿De dónde viene la plata? Entonces, este cliente pasa por el sujeto obligado que tiene un oficial de cumplimiento de acuerdo a la ley y verifica el origen de los fondos y el perfil de este cliente. En caso de detectar una anomalía, una señal de alerta, una operación irregular de este cliente de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley, lo reporta a la UAFE. La UAFE lo recibe, termina, complementa el análisis, la palabra es análisis financiero, y de ser el caso lo remite a Fiscalía. Fiscalía empieza una investigación, no es lo mismo un análisis que una investigación, ya no solo financiera, sino global, integral, coyuntural en el caso específico. Y obviamente inicia ya el proceso de acusación correspondiente del tema de lavado de activos. Imaginémonos por un momento que aquí existe o uno de ustedes es un próspero empresario en el área de la construcción. Entonces dice, yo manejo un proyecto inmobiliario, viene un cliente, me paga la casa o me paga el departamento de $400,000 en Mocolí, que se los puede pagar en efectivo y a veces se los acepta y no pasa nada. Error, tampoco debe ser así, y tampoco el efectivo es mala palabra, tampoco. Hay buenos hábitos financieros entre efectivo y manejar, como lo decía la interveniente anterior, el sistema financiero, pero no significa una ilegalidad per se manejar efectivo, pero sí significa un control un poco más detallado al respecto. Entonces, en ese sentido, compra el departamento en Isla Mocolí y no lo reporta. Y dice, bueno, pasó, vendo rápido, no lo reporté, no pasó nada. Resulta que no es el único control en la transacción, porque así como tenemos este flujo donde el sujeto obligado, el punto 2 puede ser la constructora, el punto 2 puede ser el banco. Entonces, el dinero en efectivo lo depositó en el banco, se encienden las alarmas, verificamos el perfilamiento del cliente y resulta que era un primo, hermano y socio de uno de los grandes narcotraficantes de los que hemos escuchado últimamente. Y no solamente está el banco, resulta que está el fideicomiso inmobiliario. Viene el fideicomiso inmobiliario y hace el mismo proceso sobre la misma transacción. Y luego viene el notario y hace el mismo proceso. Entonces, 4 sujetos obligados, en este caso, realizan el mismo control, verificación de transparencia sobre la misma transacción. Entonces, claro, llega esto a una instancia de fiscalía y le va a preguntar a la promotora inmobiliaria, ¿y tú por qué no lo detectaste cuando los demás sí? Lo que pasa es que quería vender rápido. No solamente te saltaste lo que dice la ley, pones en riesgo el patrimonio y la inversión y todo lo que has desarrollado en tu negocio. Entonces, en ese sentido, si esto funciona para los sujetos obligados, rompamos paradigmas. Los sujetos no obligados, ¿no les pasa nada? Mañana es una empresa camaronera y ya no es un cliente, sino un proveedor. Hay empresas agroindustriales que están implementando un sistema de compliance antilavado para verificar, tener un perfilamiento del cliente. Eso no los vuelve en policías, no los vuelve tampoco en investigadores,
no los vuelven fedatarios del SRI, no los vuelven en analistas financieros de la UAFE. No, no se trata de que suplan otra actividad u otro rol que no les compete. No, ellos están haciendo un control que la ley les permite y que la ley también les dice, si no lo haces, pasa tal cosa negativa. Entonces, en ese sentido hay que ir entendiendo cómo funciona el flujo y quiénes intervienen. Ayer en la exposición hablábamos de los entes de control también en el mercado de valores y hay uno muy importante de mucha representatividad que es la superintendencia de compañías. Porque la superintendencia de compañías, como ustedes ven este cuadro, junto con la superintendencia de bancos, Economía Popular y Solidaria, SENAE, CERCOP, SRI, ¿ya? Petroecuador. Ya déjeme terminar y le doy la palabra. Policía Nacional, Fiscalía, CNE tienen unidades complementarias antilavado, que están en la ley. Es decir, que no solo la UAFE analiza financieramente a los sujetos obligados que tiene directamente, sino que a través de las unidades complementarias también existe este control. ¿Te quería decirme algo? Bueno, no hay un monto para hacerle un perfilamiento. Lo que existen son reportes. Existen los RESU, que es a partir de $10,000. Entonces uno enseguida dice, entonces a partir de 10,000 le hago, sería un error. Lo que le hacemos es un perfilamiento en base a la característica del negocio. No es lo mismo tener un McDonald's que nos compra $10, $20 y tenemos miles en el mes, ahí no aplicaría, pero de repente un negocio, una inmobiliaria va a tener pues, valores arriba de $10,000 todos. Es decir, a todos les hago el perfilamiento. ¿Ya? Ahora, si tengo otro tipo de actividad donde tengo valores que me fluctúan de cientos de miles y tengo valores que son más bajos, esa puede ser una variable y una característica para implementar el sistema que me redireccione donde destino más recursos, donde automatizo los procesos, porque no se trata de poner una persona que revise operación por operación, no se trata de poner al contador o el auxiliar del contador, no, se trata de automatizar los procesos y de eso les voy a dar una pauta. Entonces, en ese sentido, hay que entender cómo funciona el sistema antilavado y, como les decía, cómo funciona el flujo para reportar, y aquí está cómo funcionan todos los actores. Entonces, el otro día yo escuchaba, hace un par de meses, en las noticias, y quiero pensar que de buena fe, decía, en el año 2023, 2 agentes de la policía de la unidad de inteligencia recibieron dinero de tal personaje que está acusado por narcotráfico. Entonces, hasta ahí, a ver, 2 agentes de la unidad de inteligencia. Entonces, mi pregunta es, ¿de cuál unidad de inteligencia? Porque lo primero que se empezó a replicar en las redes sociales es la UAFE. La UAFE, y la UAFE, y la UAFE, y la UAFE, y no necesariamente, y en este caso, por las características del reportaje, no se trataba de la UAFE. Entonces, tenemos que entender cómo funciona. Vemos una noticia, yo veía ni siquiera a nivel de redes sociales, lamentablemente, a nivel de personas que opinan o hacen editoriales en periódicos. En Quito se estrella un carro, un Lamborghini, y lo primero que dicen, ¿y dónde estuvo la UAFE para verificar la matrícula del dueño del carro? Entonces hay que entender las competencias y hay que entender cómo funciona, y esto es parte de la cultura financiera, parte de la educación financiera, y también entender quiénes confluyen dentro del proceso de análisis financiero. Entonces, si vamos a hablar de la compra de vehículos, que mañana decimos tenemos vehículos de alta gama que ruedan en el país y quiénes son los dueños o el dueño está a nombre de terceros, pues el concesionario de vehículos tiene la obligación de hacerlo. O el patio de vehículos, persona natural, dueña de vehículos que los compra y los vende usados, tiene la obligación de hacerlo. Ahora uno dice, la obligación, nuevamente, se trata de la protección propia del negocio. Para ir avanzando un poco y no aburrirnos en la parte teórica, sino en la parte más pragmática y ver que no se me pase todavía el tiempo, estamos bien con el tiempo. Entonces, estas son las actividades que uno identifica dentro de la ley actual, se aprobó en la Asamblea ya
una nueva ley, pero todavía no se ha dado el veto presidencial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cuáles son las reglas del juego actuales. Todos los sujetos obligados que tienen que reportar y analizar a sus clientes. Bancos, seguros, mercados de valores, donde están las bolsas, las casas de valores, cooperativa, vehículo, inmobiliaria, voy un poco rápido para negociadores de joya, minería, el sector minero, comercializador de antigüedades, partidos políticos, equipos de fútbol de la serie A y B, 24, 30 equipos. Pero a nivel amateur y a nivel de las que están por debajo de serie A y B, hay 200 equipos. Entonces, en ese sentido hay que entender el alcance, porque sí, se nos quedan actores que están fuera de estos sujetos obligados que uno dice, bueno, ¿y dónde están los entes de control? Pero el ente de control de los vehículos, de los equipos de fútbol que no están en la serie A y B, están en los bancos. Entonces los bancos son la primera línea de defensa. Las empresas inmobiliarias también son la primera línea de defensa en el sistema antilavado. No son los únicos responsables y no son quienes tienen que mañana recibir, obviamente, todas las críticas si un caso de lavado se da. No, pero son la primera línea de defensa y es importante asumir esa responsabilidad. Y ojo, esto que estoy diciendo de la primera línea está también en la nueva ley de antilavado que se ha aprobado en la Asamblea. Sin embargo, solo para poner, por ejemplo, quienes no son sujetos obligados, empresas de comercio exterior, sector agroindustrial, restaurantes y profesionales independientes. Y yo les pregunto, ¿cuál sector es más vulnerable? ¿Cuál creen ustedes que es más vulnerable a que los usen para lavar dinero? Y restaurante no es un sujeto obligado. O sea, hay que entender algo y romper paradigma. Más vulnerable va a ser el que no tiene ningún sistema propio, sencillo, pragmático, todo lo que quiera. No es que tiene que invertir ni gastar, de eso no se trata. Versus el que lo tiene, así sea malo, regular, así sea por cumplir, así sea con las fallas, pero todas las actividades económicas, sector agroindustrial, por ejemplo, que no tienen un sistema antilavado, son más vulnerables hoy en día. Entonces, démonos cuenta que cualquier actividad puede servir para lavar dinero. Cualquier empresario que no conozca lo mínimo necesario va a ser una presa fácil para que lo intenten engañar y utilizar a su negocio, a su empresa para lavar dinero. Y por lo tanto, quien pierde va a ser la reputación del empresario, va a poner en peligro el patrimonio del empresario, el patrimonio familiar, lo que le va a heredar a los hijos. Esto lo considero importante porque está en la nueva ley que salió aprobada, como les digo, está aprobada por la Asamblea, pero todavía no tiene el veto presidencial, que es el que va a decir sí o no. En teoría se especula que va a decir sí, pero hay que ver. Eso ya es algo propio del gobierno, cómo lo va a manejar. Y el artículo 26 me habla de sujetos obligados y dice, los sujetos obligados constituyen el primer control en la prevención del delito de lavado de activos. El primer control, la primera línea de defensa. Tanto en las resoluciones anteriores como en la nueva ley que ya lo incorpora como ley, son obligados contadores y abogados si cumplen algunas características dentro de lo que brindan en servicio. Y para ponerlo en términos sencillos, si ellos tienen alguna delegación de manejarles el dinero, la cuenta. O sea, si tiene el abogado alguna delegación de manejarle la cuenta, sí, va a terminar siendo sujeto obligado, porque es quien decide sobre el dinero. Hasta ahí, ¿no? Si dice de contabilidad, ¿no? Si dentro de la actividad desarrolla algún mandato específico para manejar dinero o para nombre de su cliente comprar bienes inmuebles, ahí sí. Pero no es por lo que diga la actividad económica per se. Solito eso no. Entonces, en ese sentido, los sujetos obligados, el primer control de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Y ojo esto, por lo tanto deben aplicar un enfoque basado en riesgo, esto es básico en todo el mundo, enfoque basado en riesgo, para realizar el perfilamiento de sus clientes. ¿Quién es el cliente? No es solo si me va a pagar o no, ¿de dónde viene la plata? Determinar el origen de los fondos, ¿de dónde viene la plata? Que la respuesta no es del banco del frente. La respuesta es un próspero empresario, pero yo puedo coger, meterme en la página del SRI y decir, ¿cuánto ha pagado de impuestos?
Si me va a comprar un departamento en Mocolí de $400.000 y ha pagado cero de impuestos 10 años, se encienden las alarmas. Yo no digo que ahí termina el análisis, pero se encienden las alarmas. ¿Me explico? Y ojo, que involucre el análisis patrimonial respectivo. ¿Ustedes han escuchado sobre el análisis patrimonial? Últimamente se ha puesto en boga. Hasta hace un par de años, poco más, y nadie quería escuchar o saber, a pesar de que existe una declaración patrimonial por rentas, que se hacen los empresarios a rentas de acuerdo a ciertos montos y límites específicos, que está ahí, dormido, que se lo podría aprovechar mejor. Sí se lo ha aprovechado, pero se lo puede aprovechar mejor. El análisis patrimonial respectivo. Se rompe un paradigma porque entonces estamos empezando a incorporar la variable patrimonial con el análisis de los casos de lavado de activos. Algo que ya se empieza a dar y lo he podido conversar también con otros países, algo que ya se empieza a dar y se abre la puerta a esto que hasta hace algunos años, quizás por desconocimiento, no se había incursionado en el tema. Y todas las demás acciones, reportes y obligaciones establecidas en el presente ley. Y aquí menciono un punto importante porque en su momento tuve la oportunidad de trabajar también en el Servicio de Rentas Internas, en Departamento de Auditoría. Toda planificación tributaria se va a revelar siempre en el patrimonio. Ténganlo por seguridad. Las planificaciones buenas y malas. Buenas y malas. Y aquí estamos hablando de incrementar el patrimonio, fortalecer el patrimonio, hacer inversiones que nos permitan acrecentar el patrimonio fuerte para luego también nuestros hijos enseñarles y que ellos también lo puedan disfrutar y seguir creciendo. Patrimonio familiar. Entonces, toda planificación tributaria se revelará siempre en el patrimonio. Y yo incorporo todo acto de lavado de activo también se va a revelar siempre en el patrimonio. Una vez que establecemos estas dos premisas y las transformamos en ecuaciones con las variables correspondientes, podemos sacar y llegar a sacar un algoritmo que nos permita, tanto aplicado a la empresa como también al ente de control, verificar los casos de lavado de activo y proteger, en el caso del empresario, porque yo les estoy hablando del punto de vista privado en este momento, conociendo la realidad del Ecuador, lo bueno y aquello que todavía falta por hacer, se puede proteger a la empresa y blindar a la empresa. De eso se trata. Y en ese sentido, para conocer un poco cómo se manejan las variables patrimoniales, aquí hay un mapa que lo publiqué realmente hace más de 2 años, pero en todo caso también lo ha publicado la UAFE en su momento. Todas las variables patrimoniales que tienen estas 4 instituciones, hay otras, pero he incorporado estas 4, tanto el SRI, UAFE, Contraloría y la super de compañías. Todas estas variables patrimoniales. Es decir, ¿se puede mapear el patrimonio en el Ecuador por parte de los entes de control? Sí, se puede. Entonces, matemáticamente, sí, se puede. Y ojo, hay que tener en cuenta que la institución que tiene la mejor información patrimonial, y esto no es un secreto ni nada por el estilo, es información pública, es el Servicio de Rentas Internas. Y de igual manera, en menor cantidad, menos del 50%, la UAFE. Pero si estas 4 otras instituciones trabajan en conjunto, van a marcar un punto de inflexión positivo para el país. Positivo, ¿ya? Y obviamente aquellos que no, de una u otra manera, se han desviado en el camino, sí, podrían tener problemas. Si empiezan, y de hecho ya empezaron a coordinar algunas acciones en conjunto. A ver, y en esto tengamos en cuenta algo. Yo siempre he mencionado, todo empresario en la vida se va a topar con 2 tipos de asesores. Todo empresario. Uno que le diga y que le recomiende que haga cosas independientemente de lo que diga la ley, y otro que le diga lo que tiene que saber. La decisión que tome el empresario va a determinar si pone en riesgo o no su negocio. Entonces, en ese sentido, es importante saber, tener la foto para tomar las decisiones adecuadas. Que no nos signifiquen más carga, más estrés, más inversión, más dinero. No, significa buscar una solución pragmática y son hábitos. Ayer hablábamos también de hábitos financieros que nos permitan hacer esto más fácil, que fluya más y que transparente y fortalezca una imagen de los negocios que nos diferencien también del resto. Y eso es una ventaja competitiva. Un poco más acerca del patrimonio, bueno, esto no voy a entrar ahorita en detalle, quizás en otra oportunidad, de cómo funciona y cómo se puede analizar justamente las inconsistencias patrimoniales.
Como les decía, y uno puede decir, pero yo no soy sujeto obligado, yo no soy constructora, yo no estoy en mercado de valores, yo soy una empresa que se dedica a otras actividades. Bueno, no dejemos de lado lo que dice el COIP, la responsabilidad penal de personas jurídicas. Artículo 45, el 7. Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Haber implementado antes de la comisión del delito sistemas de integridad, normas, programas y o políticas de cumplimiento. Y si ustedes leen un poco más a fondo este artículo, me habla de 11 puntos en los cuales está el número 10, debida diligencia de los clientes. Es decir, no tengo que ser sujeto obligado para poder implementar un sistema de compliance dentro de mi empresa. ¿Y qué significa este sistema de compliance? En el caso de los sujetos obligados, la ley, la norma así lo establece, y un punto esencial, una herramienta esencial es la matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo no es la matriz, porque yo he tenido reuniones con algunos empresarios donde dicen, yo tengo una matriz de riesgo para ver si me paga o no me paga. No se trata de eso, es una matriz de riesgo para saber el perfil del cliente, si puede estar o no en temas de lavado de activo y cómo eso me puede perjudicar. Y esto significa tener los cuatro factores, cliente, jurisdicción, productos y canales, de tal manera que pueda con las variables correspondientes tener un resultado del perfilamiento alto, medio y bajo. Algo importante, el otro día también me decían una oficial de cumplimiento de un grupo importante inmobiliario en el Ecuador. No, yo no necesito esto. Al ojo. Y mejor porque así le ahorro un dinero a mi jefe. Y quedo bien. Y el financiero también. Son decisiones de ustedes. Yo cumplo convencionales. Esto está en la norma y en la ley. No es opcional para los sujetos obligados. Hay sujetos no obligados que lo hacen, que tienen este proceso, que tienen este software. Puede ser un software, algunos lo manejan en Excel. No tiene que significar tema costo, tiene que significar tema pragmático y soluciones. Pero que un oficial de cumplimiento me diga, yo por ahorrarle un dinero a mi jefe no le menciono este tema, le está haciendo un gran perjuicio. Yo les mencionaba los dos tipos de asesores, ya sabemos de qué lado estaría ella. Entonces, en ese sentido, la experiencia que tengo ya de hace unos 15 años en esta materia y desde hace unos 3 hemos creado un software justamente, y se los menciono como una opción, puede ser una cuña publicitaria, pero más que todo es el concepto y la visión que quiero compartirles. Sí, yo manejo un software en la empresa Nevicom que dirijo, New Vision Compliance, una nueva visión del cumplimiento, justamente donde se refiere a que manteniendo lo que vimos hace un momento de los cuatro factores, ¿ya? Cliente, jurisdicción, productos y canales que está en la ley, poder tener dos fotos. Aquí habla de dos gráficos. Uno, cuando entre el cliente por la puerta, lo perfilo, le hago el perfilamiento. Pero digo, me sale un riesgo de 356. Descartado, me voy a quedar sin clientes. No, sin ser invasivo, sin ser agresivo, sin cortar las ventas, puedo yo, pidiendo la información adicional, no sensible o yéndome a fuentes públicas, porque la ventaja es que en el Ecuador existe mucha fuente pública, a diferencia de otros países, tenemos una gran ventaja en el Ecuador frente a otros países, puedo volver a reevaluarlo y mi riesgo bajó. Si esto está de manera técnica comprobada y de acuerdo al manual que tengo que tener, que es la hoja de ruta, la Biblia de cómo tengo que manejar el sistema de antilavado, cualquier situación que mañana se me presente por penal jurídicamente, por la responsabilidad penal de personas jurídicas o en un caso de investigación de fiscalía, yo puedo coger, presentar y decir, tengo todo en orden para demostrar que he llevado un proceso adecuado. No tiene que ser un software. Puede ser una hoja en Excel bien con macros, bien llevada, que he visto algunos casos, pero tiene que ser un proceso y la sugerencia es, no importa que sean o no sujetos obligados. Hagan el perfilamiento de sus clientes, esto les va a permitir tener la tranquilidad y la transparencia. En el caso de los sujetos obligados, para terminar, bueno, sí existen sanciones del Código Orgánico Integral Penal hasta 13 años por lavado de activos. Esto se quería triplicar, ya salió justamente ahora que se ganó en la consulta popular, se han propuesto algunas reformas, esto se quiere triplicar el número de años de sanción por lavado de activos. Entonces, como les decía, el tema es,
Si mañana un cliente sale salpicado por lavado de activos y le salpica a ustedes, a cualquiera de sus empresas, decir, tengo toda mi documentación en orden de acuerdo a la ley, con todos los parámetros que me obliga y hasta el alcance y la competencia que me obliga, y puedo demostrar que tengo todo en orden. Y bueno, he seguido vendiendo porque obviamente hay que seguir produciendo y hay que seguir vendiendo, protegiéndose y blindando a la empresa. Finalmente, el concepto que yo les quiero llevar de todo esto, porque no es de hablarle de algo malo, negativo, más problemas que tenemos, no. O sea, para mí el concepto ni siquiera, o sea, sí, hay que cumplir la ley está ahí, nos gusta, no hay que cumplirla. Pero si el semáforo está en rojo, yo no paso porque el semáforo está en rojo, o yo no paso porque me puedo chocar con el que viene del otro lado. Entonces, tengo que cambiar un poco, ir más allá en mi concepto. Y en ese sentido lo aplico en esta materia, porque para mí el concepto es cómo proteger a las empresas y el patrimonio familiar. Entonces, el análisis de los clientes, de los inversionistas, haciendo una evaluación de riesgos, del origen de los fondos, el análisis patrimonial, la implementación de un sistema preventivo me permite mitigar riesgos, porque riesgo cero no existe, mitigar riesgo reputacional, legal, de lavado de activos y de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Un compliance corporativo antilavado que proteja el patrimonio de los accionistas. Los dejo con esta última frase. Los cambios son como grandes olas. Podemos pelear contra ellas, pero siempre va a ser mejor aprender a surfear. Así que muchísimas gracias por la atención y estamos a las órdenes.